Bienvenido una vez más a Opinión Pública. En este día yo le convoco a un estudio de la mujer dominicana y sobre todo de la mujer febrerista, lo que hicieron esas personas, esas mujeres, para darnos la libertad, cómo coadyuvaron con los hombres, dándole el apoyo irrestricto y dando no solamente el apoyo, el ánimo para que ellos hicieran lo que hicieron el 27 de febrero, que se cumple mañana el 179 aniversario de nuestra independencia. Vamos a ver, si hay padres de la patria, hay también madres de la patria. ¿Cuáles fueron ellas? Eso será después de la pausa, después de presentar a esta historiadora insigne, que es Carmen Durán, que fue mi condiscípula. Así es. En el Instituto de Señorita Salomé Urey. Sí. Ella nos va a dar esa luz después de la pausa. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital. Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Cabonabo, y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Carmen Durán, qué bueno verte después del 73, que fue la última vez que te vi en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuando regresaste de tu carrera como historiadora en la Patricio Lumumba. Así es. Y daba clases, me parece que me daba clase a mí, pero ahí era cuando el apoyo al medio millón para la UAS, que ahora son muchos millones. Así es. Para la UAS. Pero de todas formas, ¿cómo ha sido este devenir histórico para ti? ¿Cómo ha sido insertarte en los diálogos históricos de este país? Sobre todo lo que vamos a tratar hoy, que va a ser quizá inédito. ¿Cómo fue la posición de la mujer dominicana en el siglo XIX? ¿Y cómo fue su inserción en este maravilloso grupo de la Trinitaria, y cómo fue su inserción también para apoyarlo y para dar el grito de la libertad del 27 de febrero? Sí, cómo no. Lo primero es que quiero agradecerle a la vida este reencuentro contigo, Virginia, porque te recuerdo perfectamente en esos años tan turbulentos de la década de los 60, después del ajusticiamiento de Trujillo, como convivimos la academia en el Instituto de Señorita Salomé Ureña. Era un grupo dinámico con todas las expectativas que la edad nos planteaba y las condiciones de la sociedad dominicana en ese momento. De manera que la vida me premia con este reencuentro. Igualmente. Que tengo contigo y en este espacio tan importante de recrear temas de tanta trascendencia. Y sobre todo aplaudo y felicito que en esta ocasión tú convoques a tu audiencia, que sé que es muy amplia, los televidentes que te siguen, con el tema sobre la participación de las mujeres dominicanas en el proceso desde la Caona hasta ahora, pero sobre claro, todo la febrerista. Claro, contextualizado por la fecha que nos convoca el próximo mañana. 27 de febrero, mañana, de la celebración de nuestra fecha nacional, la independencia formal de 1844. ¿Cómo fue ese siglo XIX para esas jóvenes que ayudaron a los padres de la patria, sobre todo a Duarte? ¿Cómo fue ese toque femenino para los trinitarios? Sí, verdaderamente que es un reto recrear la participación de esas mujeres en un contexto de una sociedad que las excluía, las tenía solamente entendido su rol y su participación en el ámbito privado, en el ámbito doméstico, pero la mayoría de las mujeres que participan, junto a los hombres que logran la independencia formal, pues están vinculadas originalmente por razones y motivos familiares. Pero trasciende ese vínculo que es comprensible en una sociedad como la del siglo XIX, trasciende y ellas son verdaderamente
partícipes y compromisarias del proyecto de independencia. La mayoría de ellas había nacido en las postrimerías del siglo XVIII. Por ejemplo, María Trinidad Sánchez, que nace en 1794, y todas ellas, con excepción de las más jóvenes, que ya nacen también en la primera mitad del XIX y que pasan su vida y adolescencia, su infancia, bajo la dominación de una ocupación extranjera, como era la ocupación haitiana. De manera que eso también es un elemento a rescatar cuando tratamos de situar, de valorar, de entender la importancia de esa participación, Virginia, porque hoy, en el siglo XXI, nos parecería normal que las mujeres participemos en la vida social, en la vida política, en todas las actividades que hacen posible el desarrollo de la sociedad, pero en el contexto del XIX eso fue un verdadero reto. Y como tú señalabas ahorita, ellas se entregaron hasta entregar sus vidas. Como María Trinidad Sánchez, por ejemplo, se entregaron de tal manera y se comprometieron de tal forma que corrieron los mismos riesgos y hasta mayores riesgos que los propios hombres que estaban involucrados en esta tarea patriótica. Sí. No solamente esa familia duartiana de que dio su vida y dio sus recursos, como fue Manuela Díez, la mamá, y Rosa Duarte, que fue la biógrafa de Juan Pablo Duarte. ¿Cómo fue, Carmen, esas muchachas tan jóvenes como la acaba de describir, cómo fue su inserción en este movimiento tan lindo que fue también teatral? ¿Cómo fue su participación? Sí, plenamente. Una participación plena. El primer reto fue romper con las limitaciones de esa sociedad, una sociedad que, como comentamos, excluía a las mujeres y entendía que su rol tenía que estar limitado al ámbito doméstico y al ámbito privado. Pero pienso que el ímpetu que ellas pudieron asumir y el compromiso que ellas también contrajeron está consustanciado con las características de esa lucha patriótica. Hay un elemento interesante que nos pone a reflexionar sobre esa participación de esas muchachas, como tú llamas, y que el historiador don Betilio Alfao Durán las identifica como las comunicadas. ¿Por qué? Y dentro de ese grupo dice que la primera comunicada lo fue doña Chepita Pérez de la Paz, que era una madre soltera, que era una mujer con condiciones de vida precaria y que presta su casa para que se dé aquel episodio histórico y fundamental, cual fue la afirmación de la formación de la Trinitaria y el sello de sangre de los trinitarios, el compromiso de luchar por la independencia de nuestra patria. Entonces esas mujeres con diferentes edades, naturalmente, condiciones materiales de vida también distintas, porque por ejemplo la familia Duarte era una familia que tenía condiciones materiales considerables, recursos, ¿verdad? Otros no, otras tenían condiciones muy precarias. Hay un hilo común entre ellas. La mayoría se dedicaba a la costura, eran costureras, o sea que en el contexto de la sociedad contemporánea tendríamos que decir que eran obreras. Entonces, pienso yo que hay un elemento muy importante cuando abordamos este tema. Primero, rescatarlas como sujetos históricos, como sujetos que participan junto a los hombres en el proyecto de la independencia. Visibilizar esa participación. Aparte de eso, también está el dato de que probablemente de manera ingenua ellas participan en un hecho político, porque la independencia era un hecho patriótico político. Entonces también ahí hay un referente interesante cuando volteamos un poco la mirada hacia esa sociedad y hacia la participación de esas mujeres. Por ejemplo, yo te decía de doña Chepita Pérez de la Paz, pero igualmente cuando hablamos de doña Manuela Díez, de las hermanas de Duarte, cuando hablamos de Baltasara de los Reyes, cuando hablamos de las hermanas Villa,
cuando hablamos de María Trinidad Sánchez. Y eso es importante que la traigamos a nuestro tiempo, porque aun cuando la historia la hacen los pueblos, todos los seres humanos que configuran una sociedad y que forjan una nación, está también el procerato, que es un referente. Ellas eran mujeres proceras, porque además son referentes, son precursoras de todo lo que fue el aporte de las dominicanas a la formación de la nación. Virginia, es interesante también reflexionar en el sentido de que estas mujeres, sin tener la condición de ciudadanas, una vez lograda la independencia y formalizada, digamos, nuestra vida institucional a partir de la redacción y de la Constitución del 6 de noviembre de 1844, no existían desde el punto de vista jurídico formal. Sin embargo, corren los riesgos y sufren las consecuencias de su participación como sujeto social. Y en este sentido, yo creo que sin victimizar a esas mujeres, es necesario que traigamos a la mente de muchas personas en esta reflexión el hecho de que fueron víctimas de violencia política. Cuando cada 27 de febrero conmemoramos, celebramos la independencia, estas fechas... Ellas son invisibles. Son invisibles. Pero ¿por qué los historiadores no le dan lo que ellos han ganado a través de la historia? ¿Por qué no se encuentra en estos textos? Porque esa es una tarea que nos corresponde a nosotras, y este coloquio que tenemos va en esa dirección, en rescatarla. Y sobre todo ahora que se van a revisar los textos escolares, nuestra independencia está prácticamente fuera de esos textos. Incluso se releva más lo que es la independencia de Haití, de la nuestra. Sí, realmente nosotros llegamos a un punto necesario de relectura y reescritura de la historia, donde se sitúan los valores y los protagonistas, en sentido general, el pueblo, que es el principal protagonista del desarrollo histórico, sea ponderada su participación, reconocida en sentido amplio. Y este cuestionamiento que nos hacemos va en la dirección de entender que la historia tiene un sello patriarcal, porque la sociedad está concebida en función del ejemplo masculino. Es muy importante que entendamos que la historia como hecho social es el resultado de la participación de hombres y mujeres, y justamente rescatarlas, superar esa invisibilidad es parte del proceso que tenemos como compromiso. Y que aplaudo que, reitero, este coloquio de tu programa vaya en esa dirección. Por ejemplo, cuando hablamos de María Trinidad Sánchez era una mujer que cifraba 50 años cuando fue fusilada. No tenía la condición jurídico formal de ciudadana, y no teniendo esa condición jurídico formal, no obstante eso, fue condenada y fusilada por el despotismo santanista. Porque ella no quiso delatar a los trinitarios. Sí, y ese dato, que lo repetimos mucho, cuando se le fue a ofrecer la absolución de la pena a cambio de que delatara a los demás miembros de ese movimiento, es lo que nos dice que la líder de ese movimiento era ella. Pero no solamente ella, dicen los historiadores, creo que eso lo leí, que ella lo que trataba era de recomponer la Trinidad en ese momento. Sí, el retorno de los que habían sido expulsados, porque tristemente tenemos que reconocer que la victoria de los conservadores hizo y deshizo en el 19 y persiguió y expulsó. ¿Cómo podemos entender que, por ejemplo, a duras penas 1 o 2 meses de haber sido fusilada María Trinidad Sánchez, es deportada a la familia de Juan Pablo Duarte? 4 días después. Sí, doña Manuela Rosa, que era la líder de la familia, y eso es expresión de la violencia política. Y la hazaña de Santana, que fue en la tarde a revisar todo donde ella fue fusilada para ver la sangre. Qué cosa tan horrible ese episodio de nuestra historia. Es que desgraciadamente, cuando hacemos una revisión de la historia sin tratar de victimizar a la mujer,
los déspotas que hemos tenido la desgracia de padecer en la historia dominicana se han cebado en mucho en perseguir y en asesinar mujeres. No te olvides que Trujillo, por ejemplo, comenzó su régimen asesinando mujeres. El asesinato de Altagracia Almanzar con su hijo José de las Matas, y termina matando mujeres porque termina matando a Patria, a Minerva y a María Teresa. O sea, los déspotas en la historia dominicana no permiten, no aceptan la presencia y participación de las mujeres como sujetos también constructoras de la nación dominicana, y eso lo vemos porque la historia tiene definitivamente también un sesgo ideológico y un sesgo patriarcal que nos quiere excluir, que nos quiere ignorar. No pueden, porque sencillamente esta patria es patria, porque las dominicanas hemos puesto nuestros hombros y nuestros hombres para que la patria sea. Exactamente. Vamos a seguir hablando de estos temas tan cardinales después que usted nos permita unos compromisos comerciales. Enseguida volvemos. El 27 de febrero se celebra un año más de la gloriosa gesta de la independencia nacional. Aquel día un grupo de personas logró poner la primera piedra sobre la que se erigió la República. La epopeya patria estuvo encabezada por un grupo de hombres, pero también hubo mujeres que hicieron grandes esfuerzos para la consumación de la independencia nacional. ¿Quiénes fueron esas mujeres? ¿En qué consistió su trabajo? ¿Cómo se involucraron? ¿O se puede decir que también son madres de la patria? Pienso que de la misma forma que hablamos de los padres de la patria, tendríamos que hablar de las madres de la patria, porque no puede ser que haya paternidad sin maternidad. En aras de la verdad hay que decir que la mujer tuvo un papel y siempre tiene un papel que no es reconocido en la historiografía tradicional. La independencia nacional se proclamó el 27 de febrero de 1844. Tras 22 años de ocupación haitiana, los dominicanos declararon la separación, dominio que se venía dando desde 1822, cuando las autoridades de Haití tomaron por completo el poder de la isla La Española. Las mujeres de este lado de la isla no estuvieron ausentes de aquella hazaña independentista. Las mujeres dominicanas, a través de todo el proceso histórico de forja de la nación dominicana, han tenido una participación notable. Carmen Durán es historiadora. Estudió en la Universidad de Amistad con los Pueblos Patricio Lumumba de Moscú. Se ha desempeñado como profesora de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo por más de 30 años. La historiadora recuerda que desde la época colonial, las mujeres han participado en los procesos de lucha por la libertad. De aquel período recuerda a Anacaona, quien gobernara el cacicazgo de Jaragua y librara batallas en contra de los colonizadores españoles. Como consecuencia de aquellas luchas fue condenada a la horca por Nicolás de Obando. En suma, para Carmen Durán, la mujer dominicana siempre ha dicho presente en las batallas. Sabemos que la mayoría de ellas participa de esta experiencia de la historia dominicana por motivaciones familiares originalmente, pero eso no les resta, ¿verdad?, validez cuando sabemos que muchas de ellas, esa relación familiar que las vincula originalmente al proceso, lo superan y llegan a ser verdaderos entes de compromiso político. A pesar del escaso registro de la mujer en la iconografía de la Primera República, su participación fue altamente significativa en actividades políticas directas, promoción de las ideas independentistas, presencia en eventos fundamentales e incluso en los campos de batalla, así como en las labores logísticas y, como era de esperarse, proporcionando soporte moral y emocional a los involucrados en las luchas. Recoge el libro La mujer en la historia dominicana, de Ángela Hernández y Orlando Hinoa. En ese momento no había teoría feminista y la mujer ocupaba el lugar que la sociedad le había asignado, apoyar las actividades entendidas como femeninas.
Pese a esos diques que impedían la participación de la mujer en los procesos de luchas y que la confinaban al ámbito doméstico, la historia dominicana reconoce muchas de las que dijeron presente en la gesta de la independencia nacional. Entre ellas destaca un grupo de mujeres, como es el caso de Josefa Pérez de la Paz, Doña Chepita. En la casa de Josefa Pérez de la Paz, Doña Chepita, Juan Pablo Duarte no solo fundó la Sociedad Secreta La Trinitaria, organización que creó el 16 de julio de 1838 con el propósito de canalizar la lucha por la independencia nacional. En aquella casa el patricio instaló la Trinitaria y desde ahí operó. En dicha lucha sobresalen como mujeres claves de la independencia nacional María Trinidad Sánchez, Rosa Duarte, Baltasara de los Reyes, Juana Saltitopa, Concepción Bona y otras más. Esa participación trasciende dramáticamente con el fusilamiento de María Trinidad Sánchez el 27 de febrero de 1845, lo que quiere decir que ese hecho lo que nos indica en la historia es que los niveles de compromiso que las mujeres de febrero asumieron eran verdaderamente niveles de alto riesgo y de alta participación. En consecuencia, eran acciones conscientes. María Trinidad Sánchez es considerada la primera víctima del crimen político en la República Dominicana. La tía de Francisco del Rosario Sánchez fue condenada a pena de muerte por Pedro Santana, tras negarse a delatar a los compañeros que conspiraban contra el gobernante, quien promovía la anexión de la nueva república. Al pasar frente a la puerta del conde cuando la trasladaban desde la fortaleza Osama hasta el cementerio donde sería fusilada, María Trinidad Sánchez exclamó: «Dios mío, cúmplase en mí tu voluntad y sálvese la república». Luego de la persecución de los trinitarios, ella, junto con otros, estuvo conspirando contra ese gobierno dictatorial de Santana. Eso es lo que dice la literatura. Pero hay otros documentos que plantean que no era tan simple como se plantea en la historiografía tradicional, que lo que ella estaba buscando era reorganizar la Trinitaria. Reina Rosario es doctora en Historia por la Universidad de Costa Rica y cursó una licenciatura también en Historia por la Universidad Estatal de Moscú. Por eso es que el castigo es tan fuerte que tiene que ver con su condena junto con dos trinitarios más. La noche del 27 de febrero, María Trinidad Sánchez elaboró cartuchos de los que se utilizaron y transportó pólvora en los ruedos de su falda. Una colega, en un momento de reflexión que teníamos, decía que a María Trinidad Sánchez no la fusilan porque se clavó la aguja bordando una bandera, sino porque tenía una actitud de participación consciente en la lucha por los espacios de libertad. En busca de esos espacios de libertad, muchas participaron sin observar los peligros que le acechaban, que no eran menos que los de los hombres. Una de ellas fue la conocida Juana Saltitopa, la coronela. Cuando se inicia la batalla de Santiago, Juana, en el fragor de la pelea, ocupaba lugar entre los combatientes, estimulándoles con frases y ademanes de incitación. Secos por un instante los cañones de la línea de fuego donde ella actuaba, fue al río más de una vez a buscar el agua necesitada, mostrando un gesto de atrevimiento que por sí valía para mantener en alto la moral de la tropa. Juana de la Merced Trinidad, peyorativamente llamada Juana Saltitopa. La historia que desafortunadamente estigmatiza a las mujeres que han tenido la osadía de asumir su rol como partícipes de la construcción de los procesos históricos, la estigmatiza diciendo que era marimacho. Las hermanas y la madre del prócer Juan Pablo Duarte también hicieron causa común e invaluables aportes a la gesta de independencia. Su madre, Manuela Díez y Jiménez, padeció con entereza la persecución y los allanamientos que realizaban las autoridades haitianas en su casa.
doctora Durán, en 6 años de la lucha por la independencia, ¿qué hicieron las mujeres en ese trayecto para lograr ese grito de libertad? Claro. El apoyo logístico de las comunicadas, como hemos dicho que las identifica don Betilio Alfao Durán, fue fundamental. Desde prestar sus casas para guarecer a los febreristas, no febreristas, a los comunicados, desde transportar materiales subversivos para hacer las municiones, para llevar a cabo la lucha. O sea, desde mantener con sigilo, con un gran sentido de responsabilidad, el compromiso de mantener el sigilo, vuelvo y digo, para proteger tanto a los trinitarios como el proyecto mismo. O sea, yo pienso que sin el apoyo logístico material de las comunicadas hubiera sido más difícil alcanzar la meta de proclamar la independencia y la separación, porque era una sociedad pequeña, era un núcleo de población de apenas 120,000 habitantes quizás, y no es posible desagregar el sector de mujeres, pero sí ubicar a esas que estuvieron comprometidas. Desde estos elementos que te digo, que lo conocemos todos, de llevar en sus faldas la pólvora, también, de hacer de contribuir a hacer las municiones en sus ruedos. Sí. No solo fue bordar la bandera, sino bordar la lucha, una lucha. Pero qué bandera. Una lucha subversiva. Bordaron. Una lucha subversiva. Una de las más bellas, hermosas del mundo. Es la bandera dominicana. Así es, cuya autoría, lo sabemos, se le atribuye a Concepción Bona y a su prima María del Pilar Pina, ¿no? María de Jesús Pina. Bueno, su apoyo fue fundamental en todo sentido. Las mujeres jugaron un papel fundamental, como en cada gran proceso de la historia nacional. Las podemos identificar como soportes fundamentales, como sujetos históricos que corren los mismos o mayores riesgos que los propios hombres por su condición de mujer, de que se suponía que su espacio era el doméstico. Y entonces yo pienso que ese es un referente permanente para las dominicanas, que en cada época han sabido y yo no me excluyo, no porque haya participado en nada de trascendencia, sino porque soy legataria, yo me siento heredera de todo ese sacrificio y de toda esa y también por tu papá, que te conocía a través de ese llanto que veía en las aulas de la Salomé Ureña, como lloraba tu padre, que fue inmolado en las Manaclas. No, en Maimón. En Maimón. En el 59, sí. En Maimón. Sí, Virginia, esto es una muy buena tarea que tú estás desarrollando, porque ustedes los comunicadores tienen una gran responsabilidad en eso de rescatar la historia y de ayudarnos a enmendar aquellos entuertos que tratan de invisibilizar, ¿no? O sea, yo pienso que tú en ese sentido y tu familia, doña Pía, son un referente importantísimo, porque los pueblos nuestro pueblo necesita orientación, rescate de los valores. Sobre todo ahora, rescate de los valores. Y sobre todo familiares. ¿Qué parte de la familia tuvo inserta en este movimiento federalista? Sí, familias enteras. Estábamos hablando de la familia Duarte 10, que sufre completa la opresión, el ostracismo. Yo no me imagino 20 años y tantos años fuera de la patria. Me ha tocado volver a trabajar un poco el papel de Rosa Duarte como historiógrafa, como biógrafa de Juan Pablo. Yo la identifico. Y que sin ella no conociéramos lo que hizo Juan Pablo. Claro. Nuestro padre de la patria y nuestro ideólogo de esta parte de la independencia nacional, que incluso nos sentimos cobardes de no llevar a cabo
su plan de gobierno, Sí. que le debemos tanto Así en es. ese momento. Así es. Yo sostengo que Rosa no fue solo hermana de sangre, sino de ideal de Juan Pablo Duarte. Sí, señor. Ella fue un ente comprometido. Ella fue la novia de Tomás de la Concha, fusilado Por Santana. por Santana. El mismo caso de María Trinidad, de Baltasara de los Reyes, de doña Chepita Pérez de la Paz, de todas esas mujeres que participaron de manera notable en ese proceso importantísimo de forja de la idea de la nación dominicana, soberana, absoluta. Ellas representan los valores frente a los antivalores que representa Santana, que representan los que nunca tuvieron fe, como Duarte, en una patria independiente y absolutamente soberana. Entonces, esos son referentes importantes. El 27 de febrero de 1845 sella para la historia dominicana, como lo sabemos, el primer crimen político de Estado perpetrado contra una mujer, de María Trinidad Sánchez. Si se pierde un poco, no se pierde porque el lauro de la celebración de la fecha de la independencia tiende a opacar aquel primer año de la independencia del 44. En el 45 fue deportada la familia de Duarte completa. 4 días, como decía anteriormente. Exacto, esa ola de violencia política se va a cebar mucho contra las mujeres, porque no olvides que estuvimos en guerra con Haití de 1844 al 56, fueron 12 años de guerra. Y entonces, ¿dónde estaban las mujeres? Eran los soportes verdaderamente de las condiciones materiales de vida, de los hogares, de la familia, porque los hombres estaban en la guerra. Entonces ese es otro elemento a rescatar, ese aporte en la vida cotidiana, la supervivencia de la sociedad entonces. Y no la podemos ver como un bloque solo, sino que cada una tenía sus proyectos, su individualidad, su personalidad, porque tendemos a ver a los sujetos sociales históricos como algo monolítico. No, las aspiraciones y las expectativas van a confluir y hacen un núcleo importante, como en el caso que estamos hablando de las comunicadas, porque la patria demanda que tú participes, que tú seas un sujeto de cambio, de transformación, de decencia, porque de eso se trata. La historia hay que adecentarla definitivamente, y adecentarla tiene que ver con rescatar ese ejemplo de esas mujeres entonces. Ese ejemplo, ¿cómo fue llevado al 27 de febrero? ¿Cuál fue la participación de la comunicada en ese momento? El 27 de febrero es la culminación de ese proceso de lucha, ¿verdad? De un proceso de lucha subversiva, porque lo que se quería definitivamente era subvertir el orden de la dominación extranjera, que era la ocupación haitiana. Y la simbología está en la confección de la bandera que hace, como sabemos, Concepción Bona y su prima María de Jesús Pina, que atraviesan para que fuera izada la enseña tricolor en la puerta del Conde, y que sufren entonces, sobre todo Concepción, los rigores de su padre, porque tenía 19 años, por haber tenido la osadía de este acto. Pero además está Baltasara de los Reyes, que dentro de esa distorsión que hay, en el distrito hay una calle que se llama Baltasar de los Reyes, es Baltasara de los Reyes, una mujer, ese es el nombre de Baltasara de los Reyes, que fusil en mano, pues participa la noche gloriosa del 27 y se queda de febrero, en la patria, en la patria del altar. Sí, y hay otros elementos también que es necesario que una lo traiga a colación y reflexione. La osadía que significó la participación de ellas trajo como consecuencia también que se les estereotipara. Es el caso de Juana de la Merced Trinidad, conocida como la coronela Juana Salchitopa, que se decía que era marimacho, porque se supone que la dignidad y el valor es un valor solo masculino, y no. Ella fue un sujeto también de participación por su condición también social, de participación activa. Lo propio
Cuando hablamos, por ejemplo, de la Coronela, de Juana Saltitopa, y de la loca de Baní, que ahorita comentábamos, de Canela Mota, ¿verdad? Que las indican de loca porque toman una acción patriótica al cuestionar al padre, quería, y de hecho estaba arriando la bandera dominicana para izar la bandera española, y ella cuestiona esa acción de su padre, y definitivamente fue un acto de locura cuestionar la autoridad masculina y patriarcal por su condición de patriota que lo era. Entonces, esos estereotipos también hace falta que nosotras contribuyamos a que sean superados. De María Trinidad Sánchez se decía, uno de los biógrafos, el biógrafo más importante de la familia Sánchez, que era Lugo Lobatón, que esta mujer por su valentía debió haber nacido hombre. O sea, dígame usted si el valor tiene necesariamente que ser masculino. Las mujeres somos tanto más valientes que los hombres. Carmen, pero hay algo muy importante de lo que está diciendo, es que en ese momento no había código femenino. Ellos lo hacían porque les salía del alma contribuir para que volviera, para que naciera la independencia nacional. ¿Cómo fue ese trayecto de esas mujeres? Yo pienso que en el proceso mismo les creció la conciencia, porque independientemente de que se vinculan originalmente por razones familiares, el proceso mismo, la identidad, el proceso de forja de la identidad de lo que somos los y las dominicanas, caló en esas mujeres, y de esa condición de ser partícipes por vínculos familiares trasciende a la condición de ser partícipes porque se sienten que son sujetos de la nación dominicana, que son parte de este pueblo. Entonces ese es un proceso de intelección que hacen las sociedades y los pueblos. Yo podría, porque aun cuando estamos hablando del 19, sin el 19 no hay el 20, y sin caer en anacronismos para hacer comparaciones históricas, podemos decir que las comunicadas del siglo XX fueron las mujeres de abril del 65, que tomaron parte con otras condiciones, porque ya eran ciudadanas, nos habían favorecido con la lucha que se libró a principios del siglo XX, en la primera mitad, en la década de los 40, con el otorgamiento de los derechos políticos y civiles, que no fue gratuito, sino que es la consecuencia de la lucha de las mujeres, de las sufragistas, de las mujeres del 16, que no eran ciudadanas, sino que tenían, como María Trinidad Sánchez, la ciudadanía moral. Desde el punto de vista jurídico formal no eran ciudadanas, pero su actitud, su conducta, su entrega, su sacrificio, su proyección, las coloca como ciudadanas morales. Y esa vinculación que tú estás trayendo en este programa, ¿qué podemos nosotros esperar ahora de esta generación, esta falta de valores? ¿Qué podemos esperar para rescatar esos valores propiamente dichos? Y sobre todo si la soberanía podía estar en peligro, porque la frontera, ahí nace la patria. ¿Cómo tú ves en este contexto? Mira, es muy compleja la situación de la sociedad dominicana de hoy día. Yo pienso que en el caso del rescate de nuestra historia, de la relectura y reescritura de la historia, para situar en su justa valoración y lugar los sujetos que han construido o que hemos construido la nación dominicana, porque, como decía Renan, la nación es un plebiscito permanente, o sea, la nación se sigue construyendo. Cuando hablo de que las mujeres del 65 son legatarias o fueron legatarias por su actitud de participar en la lucha por el rescate primero de la soberanía popular, frente a lo que fue el desconocimiento del gobierno del profesor Bosch del 63, la Constitución del 63, y después por la soberanía nacional, cuando fuimos invadidos por las tropas de los Estados Unidos el 28 de abril. Entonces, cuando digo que ellas son las comunicadas de este tiempo, quiero decir que la historia es una secuencia, es un proceso, y en ese proceso estamos las mujeres, hemos estado
desafortunadamente por el patrón patriarcal, no solamente de nuestra historia, sino de la historia del mundo, invisibilizadas, hemos estado relegadas, cuando la participación ha sido real y efectivamente tan importante como la de los hombres. Entonces, en la sociedad dominicana de hoy, un punto de reflexión debe ir en la dirección de rescatar los valores. Cuando ahorita hablábamos de la familia como valor, pero no una familia idílica, sino la familia real, donde se deben fomentar los valores de la solidaridad, del respeto a la dignidad de cada ser que compone la familia, como núcleo de la sociedad en sentido general. Porque cuando estamos rescatando a Duarte, estamos rescatando a Sánchez, estamos rescatando a Rosa Duarte, a María Trinidad Sánchez, no hemos sido familias consanguíneas de ellos, sino que formamos parte de la familia social que nos enorgullece y que nos hace sentir verdaderamente herederos de toda esa lucha y que tenemos siempre que ponderar. Entonces, el problema de la defensa, yo siempre he sostenido que todavía estamos en pos de lograr la verdadera independencia dominicana, que la del 44 fue una independencia formal. La independencia real para algunas corrientes de la historiografía dominicana se sitúa con la Guerra de la Restauración, que enfrentamos el dominio colonial español, que desencadena, como tú lo sabes, en el contexto de las Antillas todavía bajo el yugo del colonialismo español, el grito de Yara, el grito de Lares, y Cuba y Puerto Rico, a partir de lo que fue el grito de Capotillo, son compromisarias de luchar frente a la dominación colonial española. Entonces yo pienso que estamos en la necesidad de hacer un rescate de nuestra historia, una revalorización de cómo ha sido enseñada y concebida, porque la historia las hacen los pueblos, y siempre tengo la esperanza, no soy de las que piensa que nuestra historia debe estar interpretada por el pesimismo, porque hay valores en el pueblo dominicano que nos han bombardeado de todo punto de vista a través de muchísimos factores que son enajenantes, es cierto, pero esta conversación contigo me dice y sostengo que es parte de ese empeño y de ese compromiso y de esa necesidad de que rescatemos nuestra historia y que rescatemos los valores que, como la familia. Yo pongo dos elementos y con esto termino este tema que tú tan sabiamente has querido conducir y conduces. Cuando hablamos de María Trinidad Sánchez, cuando hablamos de la familia Duarte, por ejemplo, que son referentes en el contexto del periodo de la lucha por la independencia del antepasado siglo, yo pongo como ejemplo María Trinidad Sánchez cae, ella era la tía de Francisco de Rosario Sánchez, pero ella cae fusilada junto a un sobrino. Minerva Mirabal cae asesinada junto a sus hermanas y al solidario gesto de Rufino de la Cruz. Entonces, la familia ha sido un elemento fundamental. Si tomamos, por ejemplo, para ya no abundar mucho sobre ello, la historia de lucha contra la dictadura de Trujillo, familias enteras, los Patiño, los Bencosme, los Díaz, o sea, familias enteras involucradas en ese proceso de adecentar la sociedad, porque de eso se trata, de fomentar una sociedad con valores éticos, una sociedad humanamente vivible. De eso se trata, pienso yo. ¿Y qué se trata de este casi final de este programa? Me gustaría que nos dijera cómo tú ves ese desenvolvimiento de la mujer dominicana que tiene valores y que lo exhibe y que lo reivindica en este momento. Sí, es justamente la herencia que acumulamos, y en ese contexto, tanto las mujeres del 19, comenzamos con las comunicadas, pero en todo el 19 se destacaron mujeres importantísimas. Un punto de referencia obligado es el papel desempeñado por Salomé Ureña,
en su lucha por la defensa de nuestro derecho a la educación, que yo pienso que es un camino sin retorno. Virginia, calcula tú que más del 60% de la matrícula universitaria es femenina, y claro. de ella egresan mujeres con notas sobresalientes. O sea, nosotras somos dichosas y herederas de todo ese proceso de acumulación de valores que tienen en el 19 y en el 20 referentes necesarios y que tenemos que conocer. Eso es así. Carmen Durán, ahora para terminar este programa lúcido y histórico, me gustaría que nos dijera cuáles son o cuáles a tu entender son las madres de la patria. Yo pienso que claro, como hay padres, hay madres de la patria, lógicamente. Y esos 2 minutos que faltan podría leer este coloquio con María Trinidad. No. Y yo digo, en el imaginario social, tu nombre, Trinidad, aparece sesgado por la historia trágica de tu muerte. La fecha 27 de febrero se traga la dimensión de tu vida, de tu obra, de tu legado y de tu hazaña. Parece retumbar en los muros de la vieja ciudad colonial el sonido fúnebre de los tambores que acompasaban tu paso hacia la muerte. Tu muerte más doliente y dolorosa al ritmo de los tiempos, porque parecería, heroína sin tiempo, que todavía no ha sido plasmada con justicia tu enorme dimensión de madre de la patria. El 27 de febrero de cada año asistimos a la gala para celebrar nuestro nacimiento como pueblo libre, como nación independiente, al concierto del sacrificio y vocación patriótica de los hombres y mujeres que como tú forjaron la grandeza de esta patria. Sin embargo, cuán lejos está tu cristalización plena, cuán distante de los valores que insuflaste, Trinidad. Esta mañana revoloteaba por mi mente tu imagen de mujer de pueblo, de tía madre, de combatiente indeclinable frente al despotismo y el absurdo. Mujer que no existías como humana, portadora de derechos en el entramado de una sociedad en que las que como tú no cabían en las normas y los cánones elaborados por los hombres. Fuiste ciudadana moral, que trascendió el límite impuesto para ser ejecutada por un código militar que aplicaba el famoso artículo 210 de la Carta Magna sin ser ciudadana. Doble y absurdo crimen. Trinidad, ¿cómo entender esa lógica? ¿Cómo entender que tus restos venerados reposen justo en el cenáculo de los héroes y las heroínas junto a tu ejecutor? Trinidad, háblame, dime, ¿cómo entender este absurdo? Es un absurdo muy grande. Que estén respirando en su tumba esta mujer procera y este asesino de la patria. Así es. Entonces, madres de la patria son las de entonces, y las de hoy, las que construyen patria, las que elevan cada día su condición de ser humano en el trabajo cotidiano, en la creación de la riqueza material, en la que lava, la que plancha, la que cocina, las intelectuales, las obreras. Y las historiadoras. Las de la diáspora. Las historiadoras que nos traen en este programa cosas tan bellas para decir de estas mujeres que nos antecedieron, que dieron un ejemplo tan bello para nuestra sociedad de hoy y de ayer. Así es. Muchas gracias, Carmen Durán, por estar en Opinión Pública, por este reencuentro de nuevo en Opinión Pública. Muchas gracias. Gracias a ti, Virginia. Entonces, ustedes será, como siempre, el próximo domingo, donde yo de nuevo les encuentro en otra Opinión Pública. Hasta entonces.